La lluvia golpeaba violentamente contra las ventanas del elegante salón cuando Esperanza derramó vino tinto sobre el smoking impecable del hombre más poderoso de la ciudad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia la joven camarera de apenas 22 años, con sus manos temblorosas y ojos castaños desorbitados de pánico. Pero en lugar de la explosión de rabia esperada, él simplemente susurró aquellas palabras que resonarían en su mente durante los próximos 18 meses. ¿Puedo continuar? El destino, ese pintor caprichoso, a veces traza con un solo gesto las líneas que definirán el resto del cuadro de nuestras vidas. Aquella noche de marzo, el aire madrileño se mezclaba con el aroma a azahar que Esperanza siempre llevaba consigo, un regalo de su abuela andaluza, y el perfume de las rosas blancas que decoraban el exclusivo evento en el Hotel Palace. La joven recorría el salón con bandejas de champán francés, intentando pasar desapercibida entre los invitados vestidos de etiqueta. Su cabello castaño, recogido en un moño apretado, dejaba entrever algunas pecas rebeldes en su nuca, pequeñas constelaciones que dibujaban un mapa tan intrincado como su propio destino. Crisanto Valverde, un hombre de 43 años con cabello entrecano perfectamente peinado y ojos azules que parecían contener todo el Mediterráneo, observaba la escena desde su mesa. Sus dedos largos y elegantes jugueteaban distraídamente con la copa de cristal, mientras sus ojos seguían discretamente a la joven camarera que se movía con gracia entre los invitados. El accidente ocurrió cuando Esperanza, distraída por un comentario mordaz de otra camarera, tropezó ligeramente, inclinando la bandeja lo suficiente para que una copa de vino tinto se volcara sobre el impecable smoking de Crisanto. El líquido carmesí se extendió como una mancha de sangre sobre la tela inmaculada. Lo siento muchísimo, señor», balbuceó Esperanza, sus mejillas encendidas mientras intentaba torpemente limpiar la mancha con una servilleta. «Por favor, permítame. ¿Puedo continuar?», interrumpió él con voz tranquila, casi musical. Esperanza levantó la mirada, confundida. Los ojos de Crisanto no mostraban ni un atisbo de enfado, sino una curiosidad serena, casi cómplice. Fue como si en ese breve intercambio de miradas, algo invisible pero poderoso, se hubiera tejido entre ellos. «¿Disculpe?», preguntó ella sin comprender. «¿Puedo continuar con mi velada, señorita?», aclaró él con una sonrisa apenas perceptible. «Esta mancha me da carácter, ¿no cree?». Una risa nerviosa escapó de los labios de Esperanza, mientras el gerente del evento se acercaba presuroso, disculpándose profusamente. Crisanto levantó una mano, deteniendo el torrente de excusas. «Ha sido un accidente. No hay daño que no pueda reparar una buena tintorería», dijo con una autoridad tranquila que no admitía réplica. «Por favor, que nadie moleste a la señorita por esto». Cuando Esperanza se alejó, sus piernas aún temblorosas por el incidente, no podía imaginar que aquel hombre había memorizado cada detalle de su rostro, ni que al día siguiente ordenaría a su asistente que averiguara todo sobre la joven camarera con aroma a azahar que había manchado su smoking, y sin saberlo también su corazón. El pequeño apartamento de Esperanza en el barrio de Lavapiés era un caos ordenado de lienzos, pinceles y olores mezclados. La luz del amanecer se filtraba por la única ventana del estudio, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como diminutas estrellas. Sobre un caballete desgastado descansaba su último trabajo, un retrato inacabado de una anciana con ojos de niña, inspirado en su abuela Soledad. «Algún día, abuela», susurró mientras limpiaba sus pinceles, «algún día colgarán mis cuadros en galerías donde ahora solo sirvo copas». El apartamento, apenas 40 metros cuadrados, era un reflejo perfecto de la dualidad de su vida.
La mesa del comedor servía también como escritorio para sus estudios de bellas artes. La pequeña cocina albergaba tanto ollas desgastadas como frascos de pigmentos, y en la única estantería libros de arte compartían espacio con manuales de protocolo para camareros. Esperanza se preparó un café mientras repasaba mentalmente su horario. Clases por la mañana, prácticas en el taller de restauración por la tarde, y por la noche, otro evento como camarera. Apenas dormiría 4 horas, pero cada euro ganado la acercaba un poco más a su sueño de estudiar en Florencia. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Remedios, su mejor amiga desde la infancia. ¿Te has enterado? La voz excitada de Remedios resonó al otro lado de la línea. Todo el mundo habla de lo que pasó anoche en el Palace. Por favor, Reme, no me lo recuerdes, gimió Esperanza, hundiéndose en su única silla cómoda. Pensé que me despedirían en el acto. Pues resulta que has derramado vino sobre Crisanto Valverde, nada menos, el hombre que prácticamente posee medio Madrid. Y lo más extraño es que, según me ha contado mi prima que trabaja en el hotel, preguntó por ti esta mañana. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Preguntó por mí? ¿Para qué? ¿Para pedir que me despidan? Al contrario, respondió Remedios con un tono misterioso. Quería saber tu nombre completo. Solo eso. Durante el resto del día, mientras mezclaba colores en la clase de técnicas pictóricas, la mente de Esperanza vagaba constantemente hacia aquellos ojos azules y la extraña calma con que había reaccionado ante el accidente. Había algo en aquel hombre, una soledad elegante y contenida que resonaba con la suya propia. Esa noche, mientras regresaba a casa después de su turno en un restaurante del centro, notó un sobre de papel grueso y cremoso deslizado bajo su puerta. Sin remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía impecable. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Un suave aroma a bergamota y sándalo se desprendió del papel, acariciando sus sentidos. En el interior, una tarjeta con bordes dorados contenía una breve nota. Señorita Esperanza Romero, me gustaría invitarla a cenar este viernes en mi residencia para discutir un asunto que podría resultar de mutuo interés. Un coche pasará a recogerla a las 20:00 si decide aceptar. Atentamente, Crisanto Valverde. Junto a la tarjeta, una pequeña llave dorada con un número grabado. Bajo la luz de su lámpara, Esperanza la examinó confundida, preguntándose qué puerta abriría y por qué este hombre, que podría contratar a cualquier artista consagrado, se interesaba por una estudiante que apenas podía pagar su alquiler. Lo que no podía saber entonces era que esa pequeña llave dorada no solo abriría una puerta física, sino el portal hacia una vida que jamás había imaginado. La mansión de Crisanto en La Moraleja era un impresionante edificio de líneas modernas que se integraba armoniosamente con los jardines que la rodeaban. Mientras el Mercedes negro atravesaba la verja de entrada, Esperanza se sintió súbitamente consciente de su vestido sencillo, el único que consideraba apropiado para una cena formal, y de sus manos, ligeramente manchadas con óleo que ningún jabón había logrado eliminar por completo. El chófer, un hombre de rostro impasible, le abrió la puerta y la guió a través de un sendero flanqueado por rosas blancas cuyo perfume inundaba el aire nocturno. Cada paso sobre los adoquines perfectamente colocados aumentaba su nerviosismo. Una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño severo y ojos amables, la recibió en la entrada. «Señorita Romero, bienvenida. Soy Carmen, el ama de llaves», dijo con una voz serena que contrastaba con la tensión que Esperanza sentía. El señor Valverde la espera en el jardín interior. Siguiendo a Carmen a través de pasillos decorados con obras de arte que Esperanza reconoció como piezas de valor incalculable, llegaron a un espacio abierto en el centro de la casa, un patio andaluz con una fuente de mármol
y paredes cubiertas de jazmines y bugambillas. Sentado junto a una mesa elegantemente dispuesta, Crisanto se levantó al verla. Vestía una camisa blanca inmaculada y pantalones oscuros. La sencillez de su atuendo contrastaba con la opulencia del entorno, como si quisiera comunicar que la verdadera elegancia reside en lo esencial. «Señorita Romero, me alegra que haya aceptado mi invitación», dijo acercándose para saludarla. «Puede llamarme Esperanza», respondió ella sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Y debo confesarle que siento curiosidad por saber qué podría querer de mí alguien como usted». Una sonrisa cruzó brevemente el rostro de Crisanto. «Directa y sincera. Me gusta eso», comentó invitándola a sentarse. «Pero primero cenemos. Las conversaciones importantes siempre saben mejor después de una buena comida, ¿no cree?». La cena, servida en porcelana china sobre una mesa de cristal y hierro forjado, consistía en platos sencillos pero exquisitamente preparados. Durante la comida, Crisanto la sorprendió con preguntas sobre sus estudios, sus pinturas, sus sueños. Hablaba con la atención de quien realmente escucha, no de quien espera su turno para hablar. «He visto su trabajo», dijo finalmente, mientras les servían el postre. «Tiene usted un talento extraordinario, Esperanza». Ella casi se atragantó con el sorbo de vino que acababa de tomar. «¿Mi trabajo? ¿Cómo?» «Tengo contactos en la universidad», explicó él con naturalidad. «Después de nuestro incidente en el Palace, sentí curiosidad. Sus profesores hablan maravillas de su potencial, pero también mencionan su situación económica precaria. Sé que sueña con estudiar en Florencia. ¿Ha estado investigándome?», preguntó Esperanza, dividida entre la indignación y una extraña sensación de halago. «Prefiero llamarlo interés», respondió él reclinándose en su silla. «Verá, Esperanza, hace tiempo que busco a alguien con su sensibilidad artística. Tengo una propuesta que hacerle». Se levantó y le tendió la mano. «¿Me acompaña?». La condujo a través de la casa hasta una puerta cerrada. Con un gesto, le indicó que usara la pequeña llave dorada que le había enviado junto a la invitación. Cuando Esperanza abrió la puerta, no pudo contener una exclamación de asombro. Ante ella se extendía el estudio de arte más perfecto que jamás hubiera imaginado. Amplios ventanales que permitirían que la luz natural inundara el espacio durante el día. Estanterías repletas de libros de arte, caballetes de diferentes tamaños, y lo más impresionante, mesas cubiertas con materiales de la más alta calidad, muchos de los cuales ella solo había visto en catálogos. «Este espacio lleva años esperando a alguien que le dé vida», dijo Crisanto, observando su reacción. «Mi propuesta es simple, Esperanza. Quiero financiar completamente sus estudios en Florencia. Mientras tanto, este estudio será suyo para que desarrolle su obra. A cambio, solo pido su compañía ocasional en eventos sociales y quizás alguna conversación sobre arte durante las cenas». Esperanza lo miró fijamente, buscando el engaño en sus ojos. «¿Por qué yo? Hay miles de artistas más talentosos y experimentados que estarían dispuestos a aceptar su oferta». Crisanto se acercó a uno de los ventanales, contemplando el jardín iluminado por la luna. Su perfil se recortaba contra la noche como una figura de otro tiempo, porque cuando derramó vino sobre mi smoking, vi en sus ojos algo que reconozco bien: hambre. No solo de éxito o reconocimiento, sino de crear, de expresar algo que no puede contenerse. Se volvió hacia ella, y porque, aunque no lo crea, a veces las personas más poderosas somos las más solitarias. Su sinceridad es refrescante en mi mundo. «Suena como un acuerdo demasiado ventajoso para mí», dijo Esperanza, recorriendo el estudio con la mirada. «¿Qué gana usted realmente?». Crisanto sonrió, pero esta vez la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Digamos que intento compensar errores del pasado»,
respondió con una voz que, por primera vez, dejaba entrever una grieta en su compostura perfecta. Entonces, ¿aceptas? En ese momento, mientras el aroma de los óleos nuevos y el papel de dibujo virgen inundaba sus sentidos, Esperanza sintió que se encontraba en una encrucijada que definiría el resto de su vida. La respuesta que diera en ese instante abriría o cerraría puertas que ni siquiera sabía que existían. «Es una locura absoluta», sentenció Remedios, golpeando con la cucharilla el borde de su taza de café. «Un millonario te ofrece un estudio y estudios en Italia a cambio de... ¿qué exactamente?» «Nadie regala nada, Espe. Nadie». Estaban sentadas en la terraza de un pequeño café cerca del hospital donde Remedios hacía sus prácticas de enfermería. El sol de mediodía calentaba suavemente la mesa de metal, creando pequeños destellos en las cucharillas de acero. «No lo sé, Reme», suspiró Esperanza, dibujando distraídamente círculos en la servilleta de papel. «Dice que solo quiere mi compañía ocasional, alguien con quien hablar de arte. Por favor, ¿y tú te lo crees?» Remedios puso los ojos en blanco. Los hombres como él no buscan compañía intelectual en chicas de 22 años que manchan sus carísimos trajes. Buscan trofeos o algo peor. Esperanza observó a una pareja de ancianos que comían en silencio en la mesa contigua. A pesar de no cruzar palabra, había una intimidad en sus gestos, en la forma en que él le acercaba el salero antes de que ella lo pidiera, en cómo sus miradas se encontraban brevemente por encima de los platos. «Hay algo en él, Reme», murmuró Esperanza, «una soledad que reconozco, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. ¿Ahora eres psicóloga?» Remedios suavizó su tono. «Solo me preocupo por ti. Ya sabes lo que dicen, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es», completó Esperanza. «Pero también es la única oportunidad que tengo de estudiar en Florencia. Ya has visto cómo está mamá, cada vez más encorvada por coser 10 horas diarias. No quiero ese futuro, Reme». Remedios extendió la mano sobre la mesa y apretó la de su amiga. «Solo prométeme una cosa. A la primera señal de que algo no va bien, saldrás corriendo y me llamarás, no importa la hora». «Lo prometo», respondió Esperanza, agradeciendo silenciosamente la preocupación de su amiga. Esa tarde, Esperanza visitó el estudio por primera vez como su nuevo espacio de trabajo. Carmen le entregó un juego de llaves y un teléfono móvil para que el señor pueda contactarla directamente, explicó el ama de llaves con un tono que no revelaba nada. Sola en aquel espacio perfecto, Esperanza acarició los pinceles nuevos, destapó tubos de óleo que desprendían fragancias intensas y prometedoras, hojeó libros de técnicas que nunca había podido permitirse. Con cada descubrimiento, la culpa y la duda se mezclaban con una excitación casi infantil. Colocó un lienzo en blanco sobre uno de los caballetes. La superficie inmaculada parecía mirarla, expectante, como una pregunta sin formular. ¿Qué pintaría en ese primer lienzo? ¿Qué historia merecía inaugurar aquel nuevo capítulo? Sin pensarlo demasiado, sus manos comenzaron a trazar las líneas de un rostro, ojos azules bajo cejas espesas, una boca firme pero capaz de sonreír, cabello entrecano peinado hacia atrás. Se detuvo abruptamente al darse cuenta de que estaba pintando a Crisanto. Frustrada, cubrió el boceto con trazos furiosos, transformándolo en una masa de colores confusos. Estaba a punto de abandonar cuando el teléfono que Carmen le había entregado sonó por primera vez. «¿Diga?», contestó con nerviosismo. «¿Cómo encuentra su nuevo estudio, señorita Romero?». La voz de Crisanto sonaba distante, como si llamara desde otro país. «Es perfecto», admitió ella observando la mancha de colores que había creado. «Demasiado perfecto, quizás». «¿Existe tal cosa como la perfección excesiva?», preguntó él con genuina curiosidad. «En el arte sí.
La perfección puede ser el enemigo de la expresión auténtica, respondió Esperanza, sorprendiéndose de su propia audacia. A veces son precisamente las imperfecciones las que dotan a una obra de personalidad, un silencio breve, seguido de una risa suave. Una lección importante que muchos tardamos demasiado en aprender, dijo él finalmente. Estaré fuera del país durante 2 semanas. Utilice ese tiempo para familiarizarse con el estudio. Carmen atenderá cualquier necesidad que tenga. Y, Esperanza, ¿sí? No se juzgue demasiado duramente. El primer lienzo siempre es el más difícil. Cuando la llamada terminó, Esperanza se quedó mirando el teléfono, preguntándose cómo había sabido que estaba luchando con su primer trabajo en el estudio. Habría cámaras. La idea le provocó un escalofrío. Examinó las paredes y el techo, pero no encontró nada sospechoso. Regresó al caballete y contempló la mancha de colores que había creado. Inclinando la cabeza, comenzó a distinguir formas en el caos. Quizás un paisaje tormentoso o un estado de ánimo. Con renovada determinación, tomó un pincel limpio y comenzó a trabajar con lo que tenía, transformando el error en una nueva dirección. Mientras pintaba, una frase resonaba en su mente. A veces son precisamente las imperfecciones las que dotan a una obra de personalidad. Quizás eso era aplicable no solo al arte, sino también a las personas y a los acuerdos improbables como el que acababa de aceptar. El tiempo adquirió un ritmo extraño para Esperanza durante las semanas siguientes. Los días se dividían entre sus clases en la universidad, cada vez más estimulantes, ahora que podía permitirse todos los materiales necesarios, y las horas en el estudio, donde su confianza crecía con cada lienzo completado. Las noches, en cambio, transcurrían en una sucesión de eventos sociales donde acompañaba a Crisanto, galerías de arte, cenas benéficas, conciertos privados. Para su sorpresa, estos eventos resultaban menos incómodos de lo que había temido. Crisanto la presentaba simplemente como una prometedora artista o mi invitada, y nunca exigía de ella más que su presencia y ocasionales conversaciones. Jamás un gesto inapropiado, jamás una insinuación que confirmara los temores de Remedios. Aquella tarde de domingo, mientras organizaba los libros de arte que había estado consultando en el estudio, recibió un mensaje de Crisanto. Si has terminado tu trabajo, me gustaría mostrarte algo. Estoy en la biblioteca principal. La biblioteca era una de las pocas estancias de la mansión que Esperanza no había visitado aún. Siguiendo las indicaciones de Carmen, atravesó pasillos decorados con antigüedades hasta llegar a unas puertas dobles de madera oscura. Al entrar, el aroma a cuero, papel antiguo y madera noble la envolvió como un abrazo. Estanterías que llegaban hasta el techo cubrían cada pared, interrumpidas solo por ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. En el centro, sobre una alfombra persa de tonos ocres y azules, 2 sillones de lectura flanqueaban una mesa baja donde reposaban varios libros abiertos. Crisanto estaba de pie junto a una de las ventanas, contemplando el jardín. Al oírla entrar, se volvió con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. Esperanza, gracias por venir. ¿Te apetece un té? Carmen lo ha preparado con hierbabuena fresca del jardín. Sí, gracias, respondió ella, acercándose con curiosidad a los libros sobre la mesa. ¿Qué querías mostrarme? Crisanto sirvió 2 tazas de una tetera de porcelana y le ofreció una. He estado revisando algunos catálogos de exposiciones pasadas en Florencia, explicó, señalando los libros. Pensé que te interesaría ver el tipo de obra que están seleccionando últimamente para los nuevos talentos. Esperanza se sentó en uno de los sillones y comenzó a hojear los catálogos con interés genuino. Crisanto se acomodó frente a ella, observando sus reacciones con atención. Tu técnica es comparable a la de muchos de estos artistas,
comentó después de un rato. Con la formación adecuada en Florencia, no me cabe duda de que pronto tendrás tu propio espacio en estos catálogos. Es amable por tu parte decir eso, respondió Esperanza, sonrojándose ligeramente. Pero aún me queda mucho camino. La humildad es una virtud, pero subestimarse es un defecto, replicó él tomando un sorbo de té. He visto cómo has progresado estas semanas. Tu serie sobre los oficios tradicionales tiene una fuerza narrativa poco común. Hablaron durante casi una hora sobre arte, sobre las corrientes actuales, sobre los maestros que ambos admiraban. La conversación fluía con una naturalidad que Esperanza nunca había experimentado con nadie más, ni siquiera con sus compañeros de universidad. Mientras buscaba un catálogo específico que Crisanto mencionó, Esperanza se dirigió a una de las estanterías. Un volumen encuadernado en cuero verde oscuro llamó su atención. Poesía portuguesa contemporánea. Al intentar sacarlo, el libro se resistió ligeramente, como si algo lo bloqueara desde atrás. Cuando finalmente logró extraerlo, una fotografía se deslizó de entre sus páginas, cayendo silenciosamente sobre la alfombra. Esperanza se agachó para recogerla, y lo que vio la dejó momentáneamente sin aliento. Una joven de unos 20 años, con rasgos asombrosamente similares a los suyos propios, los mismos ojos grandes, la misma forma de la nariz, incluso una expresión similar en la mirada. Sonreía junto a un Crisanto más joven, ambos frente a lo que parecía ser la entrada de una academia de arte. El aroma tenue a lavanda que emanaba de la fotografía era el mismo que Crisanto le había regalado en un frasco de cristal tallado semanas atrás, pidiéndole que lo usara porque le recordaba a alguien especial. Con el corazón latiéndole aceleradamente, Esperanza se volvió hacia Crisanto, quien había palidecido visiblemente al ver la fotografía en sus manos. «¿Quién es ella?», preguntó Esperanza con voz quebrada, sintiendo que todas las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas perturbador. «¿Y por qué se parece tanto a mí?». Crisanto se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Se acercó a ella y con delicadeza tomó la fotografía de sus manos temblorosas. «Se llama Visitación», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Mi hija». El silencio que siguió a aquella revelación parecía tener peso propio, como si el aire de la biblioteca se hubiera solidificado entre ellos. Esperanza sentía que las paredes se estrechaban, que los miles de libros a su alrededor la observaban, juzgando su ingenuidad. «Tu hija», repitió finalmente las palabras extrañas en su boca, «la que nunca has mencionado en todas nuestras conversaciones». Crisanto regresó a su sillón y se sentó con un gesto de derrota, la fotografía aún entre sus dedos. Por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio desmoronarse su fachada de control perfecto. «Hace 5 años que no sé nada de ella», confesó, su mirada fija en la imagen. «Se marchó una noche, dejando solo una nota breve. No puedo ser quien tú quieres que sea», decía. «Desde entonces, he contratado investigadores privados. He movido influencias. Nada. Es como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Y por eso me buscaste a mí?». La voz de Esperanza temblaba entre la indignación y el dolor. «Por mi parecido con ella». «¿Soy un reemplazo?». Crisanto levantó la mirada, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «No, no es tan simple», respondió. «Cuando vi tus cuadros, tu talento, me recordaron tanto a los suyos». Visitación también soñaba con estudiar arte en Florencia. Se levantó abruptamente y se dirigió a un mueble de madera oscura. Tras introducir una combinación en una cerradura oculta, extrajo una carpeta que extendió sobre la mesa. «Estos son sus bocetos, los últimos que hizo antes de marcharse». Esperanza los examinó con manos temblorosas. Eran dibujos magistrales,
paisajes urbanos, retratos, estudios de manos y expresiones. Pero lo que más la impactó fue reconocer en ellos un estilo sorprendentemente similar al suyo propio. La misma tendencia a enfatizar las sombras, la misma forma de capturar la luz en los rostros. ¿Por qué se fue?, preguntó Esperanza, sintiendo una extraña conexión con aquella desconocida, que compartía no solo su apariencia, sino también su visión artística. Crisanto se pasó una mano por el rostro, como intentando borrar el cansancio acumulado de años. Porque me negué a apoyar sus estudios de arte, confesó con amargura. Yo que colecciono arte, que me rodeo de belleza, le negué a mi propia hija la oportunidad de crear. Quería que estudiara empresariales, que se preparara para heredar todo esto. Hizo un gesto abarcando la mansión. Tuvimos una discusión terrible la noche antes de su viaje programado a Florencia. Le dije cosas imperdonables sobre lo poco práctico de sus sueños. A la mañana siguiente había desaparecido. Esperanza sintió que la rabia inicial se transformaba en algo más complejo, una mezcla de compasión y desconcierto. Y cuando me viste aquella noche en el Palace, comenzó. Fue como si el destino me ofreciera una segunda oportunidad, completó él. No para reemplazar a Visitación, sino para no cometer el mismo error 2 veces, para ayudar a alguien con el mismo sueño que le arrebaté a ella. Esperanza se levantó, necesitando poner distancia física entre ella y aquella revelación que alteraba todo lo que creía saber. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó, acercándose a la ventana. ¿Me habrías creído? ¿No habrías pensado que era una historia fabricada para manipularte? Crisanto se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. O peor aún, ¿no habrías sentido que cualquier logro tuyo estaría siempre a la sombra de mi culpa? Esperanza guardó silencio, sabiendo que tenía razón. Se volvió lentamente hacia él. El perfume de lavanda, murmuró. Era su favorito, confirmó Crisanto. Lo siento por pedirte que lo usaras. Fue un momento de debilidad. La luz del atardecer se había desvanecido, dejando la biblioteca en una penumbra que solo interrumpían algunas lámparas de mesa. En esa media luz, las verdades parecían más fáciles de pronunciar, las confesiones menos dolorosas. ¿Y ahora qué?, preguntó Esperanza finalmente. ¿Qué esperas de mí? Crisanto se acercó a un pequeño escritorio y extrajo un sobre grande. Esto es para ti, independientemente de lo que decidas después de hoy. Dentro del sobre, Esperanza encontró documentos de una cuenta bancaria a su nombre con una suma que la dejó sin aliento, suficiente para estudiar en Florencia durante años y la aceptación oficial en la Academia de Bellas Artes de aquella ciudad. No quiero tu dinero, dijo intentando devolverle el sobre. No es mi dinero, respondió él con firmeza. Es una inversión en tu talento. Acéptalo como una beca si te hace sentir mejor, pero no lo rechaces por orgullo. El mundo merece ver tu arte, Esperanza. Ella observó los documentos, dividida entre la indignación de saberse, en cierto modo, utilizada y la comprensión del dolor que había llevado a aquel hombre a actuar así. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente guardando los papeles en el sobre. Todo esto es demasiado. Lo entiendo, asintió Crisanto. Tómate el tiempo que necesites. El estudio seguirá siendo tuyo, sin condiciones ni expectativas. Cuando Esperanza se dirigía hacia la puerta, Crisanto añadió en voz baja: «Hay algo más que deberías saber». Antes de marcharse, Visitación dejó algo para mí, además de la nota. Una especie de testamento artístico. Expresaba su deseo de que, aunque nos hubiéramos distanciado, yo encontrara la forma de ayudar a otros jóvenes artistas a realizar sus sueños. Parece que, incluso en su dolor, me conocía mejor que yo mismo. Sabía que algún día me arrepentiría. Esperanza se detuvo, la mano en el pomo de la puerta.
Si alguna vez la encuentras, dijo sin volverse, dile que sus dibujos son hermosos. Al salir de la biblioteca, Esperanza sentía que algo fundamental había cambiado, no solo en su relación con Crisanto, sino en su comprensión de cómo las vidas se entrelazan a veces de formas inexplicables, de cómo los errores de unos moldean las oportunidades de otros. Y por primera vez desde que había aceptado el trato, no sintió culpa por los privilegios recibidos, sino una extraña responsabilidad hacia aquella desconocida cuyo vacío, de alguna manera, había sido llamada a llenar. La hija desaparecida. ¿En serio? Remedios abrió tanto los ojos que Esperanza temió que se le salieran de las órbitas. Esto ya parece una telenovela, Espe. Estaban sentadas en un rincón apartado de una cafetería cerca del Retiro. Esperanza había elegido ese lugar por su discreción. Las mesas, separadas por biombos de bambú, ofrecían la privacidad que necesitaba para compartir las revelaciones de los últimos días. Lo sé, yo también pensé que era una historia inventada al principio, admitió Esperanza desmigando distraídamente un croissant que apenas había probado. Pero luego vi más fotografías, documentos. Es real, Reme. Tiene una hija que se parece asombrosamente a mí y que desapareció hace 5 años. Remedios tomó un sorbo de su café con leche, procesando la información. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. No lo sé. Esperanza suspiró. Por un lado me siento utilizada, como si fuera un premio de consolación, un recordatorio viviente de su fracaso como padre. Por otro, es tan malo que quiera redimirse ayudándome. Sus motivos pueden ser cuestionables, pero la oportunidad es real. La cuestión es si puedes vivir con eso, reflexionó Remedios. Aceptar su ayuda sabiendo que, en parte, lo hace porque le recuerdas a su hija perdida. La conversación se interrumpió cuando Esperanza notó que una mujer elegante en la mesa contigua las observaba con demasiado interés. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer desvió rápidamente la vista, pero Esperanza tuvo la inequívoca sensación de que había estado escuchando. Hablemos de otra cosa, susurró a Remedios. Creo que tenemos público. Cambiaron a temas triviales, pero la incomodidad persistió. Al salir de la cafetería, Esperanza tuvo la certeza de que la mujer la seguía con la mirada. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad. Esperanza continuó trabajando en el estudio, pero evitó encontrarse con Crisanto, quien respetó su distancia enviándole solo breves mensajes para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba. Una tarde, mientras esperaba el autobús para regresar a su apartamento después de clases, notó a un hombre que parecía fotografiarla disimuladamente desde un coche. Cuando intentó acercarse para confrontarlo, el vehículo arrancó precipitadamente. El incidente se repitió 2 días después, esta vez cerca del estudio. Alarmada, Esperanza decidió hablar con Carmen, la única persona en la mansión en quien sentía que podía confiar. ¿Crees que alguien me está siguiendo, Carmen?, preguntó mientras la mujer le servía un té en la cocina, un espacio que, pese a su equipamiento profesional, mantenía un aire acogedor. Carmen se sentó frente a ella, sus manos arrugadas alisando un paño de cocina con gesto mecánico. «Señorita Esperanza, hay cosas que debería saber», dijo en voz baja como temiendo que las paredes tuvieran oídos. «El señor Valverde no es solo un hombre adinerado con una hija desaparecida. Su situación es complicada». «¿Qué quieres decir?» «Su exesposa, la madre de Visitación, es Victoria Monteverde de las bodegas Monteverde», explicó Carmen. «El divorcio fue tormentoso. Uno de los acuerdos establecía que si el señor iniciaba una relación seria antes de 5 años, perdería el control de varias empresas conjuntas. La familia de ella, especialmente su hermano Alfonso, han estado esperando cualquier oportunidad para perjudicarle».
Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que piensan que Crisanto y yo? Lo que yo crea no importa, respondió Carmen con firmeza. Pero he visto coches desconocidos vigilando la entrada y recibo llamadas donde nadie habla al otro lado. Y ahora usted me dice que la han fotografiado. Esa noche Esperanza no pudo dormir. Las piezas encajaban de una forma inquietante. La mujer en la cafetería, las fotografías furtivas, la tensión que había notado en Carmen. Se había convertido involuntariamente en el centro de una guerra entre excónyuges. ¿Estaba su presencia poniendo en peligro el imperio empresarial de Crisanto? Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era una fotografía de ella entrando a la mansión, seguida de otra saliendo del estudio con Crisanto. El texto que las acompañaba era breve pero amenazador. Pregúntale a tu mecenas cuánto está dispuesto a perder por ti. Las amantes jóvenes siempre salen caras. Con manos temblorosas, Esperanza llamó a Crisanto. Cuando él respondió, su voz sonaba preocupada. «Esperanza, ¿estás bien? Es tarde. Alguien me ha enviado fotografías nuestras», dijo ella, sin preámbulos, con un mensaje bastante explícito sobre lo que creen que hay entre nosotros. «Carmen me ha contado sobre tu acuerdo de divorcio». Un silencio denso llenó la línea. «Voy para allá», dijo finalmente Crisanto. «No abras la puerta a nadie». Cuando llegó a su apartamento, Crisanto parecía haber envejecido años en pocas horas. Se sentó pesadamente en el único sillón del pequeño salón, mientras Esperanza le mostraba el mensaje. «Lo siento», dijo él, pasándose una mano por el cabello con gesto cansado. «Nunca pensé que te involucrarían en esto. Alfonso, el hermano de Victoria, lleva años intentando arrebatarme el control de las empresas conjuntas. Verte entrar y salir de mi casa regularmente debe haberle parecido la oportunidad perfecta». «Pero no hay nada entre nosotros», protestó Esperanza. «Eso no importa», respondió Crisanto con amargura. «La cláusula del acuerdo es lo suficientemente ambigua. Solo necesitan fotografías que sugieran una relación para iniciar un proceso legal que podría durar años». Esperanza se sentó frente a él, sintiendo que el sueño que había comenzado a construir se desmoronaba frente a sus ojos. «¿Qué podemos hacer?». Crisanto la miró largamente, como sopesando alternativas dolorosas. «Tengo que alejarte de esto», dijo finalmente. «El dinero para tus estudios ya está en tu cuenta, es irrevocable. Usa el estudio el tiempo que necesites para preparar tu viaje a Florencia, pero quizás sea mejor que limitemos nuestro contacto por un tiempo». La propuesta tenía sentido, era lo más práctico y, sin embargo, Esperanza sintió una punzada de tristeza que no había anticipado. En esas semanas, a pesar de las circunstancias extrañas de su acuerdo, había desarrollado un afecto genuino por aquel hombre complejo, tan poderoso y a la vez tan vulnerable. «¿Y si lo que buscan es precisamente separarnos?», preguntó repentinamente. «Tal vez Alfonso sabe que estás financiando mis estudios, que estás cumpliendo el deseo de visitación, de ayudar a jóvenes artistas. Quizás quiere impedir eso también». Crisanto la miró sorprendido, como si no hubiera considerado esa posibilidad. «Eres más perceptiva de lo que creía», admitió. «Es posible. Alfonso siempre odió la relación cercana que tuve con Visitación durante su infancia. Le molestaba que, pese a mis largas horas de trabajo, siempre encontrara tiempo para llevarla a museos y galerías». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, mientras la noche avanzaba y las luces de la ciudad dibujaban patrones cambiantes en las paredes del pequeño apartamento. «Tengo una idea», dijo finalmente Esperanza, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Si van a fabricar un escándalo, démosles un motivo real para hablar, pero a nuestros términos». La recepción anual de la Fundación de Arte Contemporáneo de Madrid era uno de los eventos más prestigiosos del calendario social español.
celebrada en el Palacio de Cristal del Retiro, reunía a coleccionistas, artistas consagrados, críticos y mecenas bajo la luz filtrada por su impresionante estructura de hierro y cristal. Esperanza contempló su reflejo en el espejo de cuerpo entero del vestidor. El vestido negro de diseñador, elegido personalmente por Carmen, se ajustaba perfectamente a su figura, realzando su silueta con una elegancia sobria que contrastaba con el elaborado recogido de su cabello. Los pendientes de perlas, un préstamo de la colección personal de Carmen, completaban un aspecto que distaba mucho de la estudiante de arte que solía servir copas en estos eventos. «Estás preciosa», dijo Carmen, ajustando un último detalle del vestido, pero nerviosa. «Recuerda respirar. No estoy segura de que este plan sea buena idea», confesó Esperanza. «¿Y si empeoramos las cosas?» Carmen tomó sus manos entre las suyas, el gesto maternal contrastando con la formalidad de su uniforme. A veces, enfrentar las habladurías directamente es la única forma de desactivarlas, respondió con la sabiduría de quien ha visto demasiado en sus años de servicio. El señor Valverde sabe lo que hace, y tú también. El plan era audaz en su sencillez. En lugar de ocultarse, Esperanza asistiría como invitada oficial de Crisanto al evento más importante de la temporada. Allí, él la presentaría abiertamente como su protegida artística, explicando públicamente su programa de mecenazgo y anunciando la próxima exposición de Esperanza antes de su partida a Florencia. Pondrían las cartas sobre la mesa, eliminando el elemento de secretismo que alimentaba los rumores. Cuando el Mercedes negro llegó a la entrada del Palacio de Cristal, decenas de fotógrafos aguardaban a los invitados. Crisanto, impecable en su smoking, descendió primero y tendió la mano a Esperanza, quien emergió del vehículo con una gracia que había ensayado durante días con la ayuda de Carmen. Los flashes estallaron como pequeños relámpagos mientras avanzaban por la alfombra roja. Esperanza mantuvo la sonrisa serena que había practicado, consciente de que cada gesto sería analizado en busca de evidencias de una relación inapropiada. «Estás deslumbrante», murmuró Crisanto, su mano apenas rozando la espalda de Esperanza para guiarla, y más valiente de lo que imaginaba. Dentro, el espacio resplandecía con luces estratégicamente colocadas que realzaban las esculturas y pinturas exhibidas especialmente para la ocasión. La crème de la sociedad madrileña se movía entre copas de champán y conversaciones artificiosas. Esperanza sintió inmediatamente las miradas, los cuchicheos apenas disimulados, los gestos de sorpresa al verla del brazo de Crisanto y no portando una bandeja. Reconoció a varios invitados a quienes había servido en eventos pasados, ahora desconcertados ante su nueva posición. «Señor Valverde, qué placer verle de nuevo». Una mujer elegante se acercó, sus ojos evaluando rápidamente a Esperanza. «¿No nos presenta a su acompañante?» Crisanto sonrió con absoluta tranquilidad. «Por supuesto. Esperanza Romero, una artista extraordinaria cuya carrera estoy patrocinando a través de mi nueva fundación. Esperanza, te presento a Margarita Ortiz, directora de la Galería Lux». La mujer extendió una mano enjollada hacia Esperanza, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. «¿Fundación? No sabía que había iniciado un proyecto de mecenazgo». «Es reciente», respondió Crisanto. «Inspirado por mi hija, de hecho. Esperanza es la primera beneficiaria, pero planeo expandirlo para apoyar a más jóvenes talentos». La mención deliberada de visitación provocó exactamente la reacción esperada. Un destello de sorpresa en los ojos de Margarita, quien claramente conocía la historia familiar. A medida que la velada avanzaba, Crisanto presentó a Esperanza a influyentes figuras del mundo del arte, explicando repetidamente la naturaleza de su relación profesional y los detalles de la fundación. Con cada introducción, Esperanza ganaba confianza,
hablando con pasión sobre su trabajo y sus proyectos en Florencia. Estaban conversando con un reconocido crítico cuando Esperanza la vio. Victoria Monteverde, la exesposa de Crisanto, una mujer imponente con el mismo porte aristocrático que su hija en las fotografías. A su lado, un hombre de expresión severa que solo podía ser Alfonso, su hermano. «Crisanto», dijo Victoria acercándose con una sonrisa glacial, «qué sorpresa verte acompañado, y por alguien tan joven». El crítico, sintiendo la tensión, se excusó discretamente. «Victoria, Alfonso», saludó Crisanto con una calma estudiada. «Les presento a Esperanza Romero, la primera artista patrocinada por la Fundación Visitación Valverde». El nombre cayó como una bomba silenciosa. Victoria palideció visiblemente. «¿Has nombrado una fundación con el nombre de nuestra hija?», preguntó con voz tensa. «¿Sin consultarme?» «Es un homenaje a su pasión por el arte», respondió Crisanto. «Algo que debí apoyar cuando tuve la oportunidad». Alfonso dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Y debo suponer que esta señorita es beneficiaria de tu repentina generosidad». Sus ojos recorrieron a Esperanza con desprecio. «Curiosa coincidencia que se parezca tanto a Visitación, ¿no crees, Victoria?». Esperanza sintió que el aire se volvía denso, que las voces y la música se amortiguaban. Este era el momento para el que se habían preparado, y sin embargo, se sentía paralizada ante la hostilidad palpable. «No es coincidencia», intervino Crisanto. «Fue precisamente ese parecido lo que me hizo reflexionar sobre mis errores pasados, sobre cómo le fallé a nuestra hija al no apoyar sus sueños artísticos». Victoria observaba ahora a Esperanza con una mezcla de fascinación y dolor. «Es casi como verla de nuevo», murmuró. «Tiene sus mismos ojos». «Señora Monteverde», Esperanza encontró finalmente su voz. «Sé que esto debe parecer extraño, incluso perturbador para usted, pero le aseguro que mi relación con Crisanto es estrictamente profesional. Él está intentando hacer lo correcto, lo que debió hacer por Visitación». Alfonso soltó una risa seca. «Una historia conmovedora. Lástima que tengamos fotografías que sugieren una relación mucho menos profesional». «¿Se refiere a las fotografías que sus investigadores privados tomaron desde coches aparcados?», replicó Esperanza con una valentía que no sabía que poseía. «Fotografías que solo muestran a una estudiante de arte entrando a un estudio y a un mecenas supervisando su trabajo. Nada más». Victoria lanzó una mirada penetrante a su hermano. «¿Contrataste investigadores privados, Alfonso, sin consultarme?» «Lo hice por tu bien, Victoria», respondió él descolocado por la intervención de Esperanza. «Este hombre te destruyó una vez, y ahora intenta manipularte de nuevo usando la memoria de Visitación. Lo que intento», intervino Crisanto, «es honrar los deseos de nuestra hija. Encontré su diario después de su partida. Escribió que, aunque se marchaba, esperaba que algún día yo usara mis recursos para ayudar a otros jóvenes como ella». Victoria se llevó una mano al pecho, visiblemente afectada. «¿Tienes su diario? ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque cada vez que intentaba contactarte para hablar de Visitación, tus abogados bloqueaban cualquier comunicación que no fuera estrictamente necesaria», respondió Crisanto con tristeza. «Ambos le fallamos, Victoria. Yo por mi obsesión con los negocios, tú por tu resentimiento hacia mí». Un silencio tenso se instaló entre ellos, mientras los demás invitados continuaban su velada, ajenos al drama que se desarrollaba en su pequeño círculo. «Me gustaría ver ese diario», dijo finalmente Victoria, «y conocer más sobre esta fundación». «Por supuesto», asintió Crisanto. «Cuando quieras». Alfonso, viendo cómo su plan se desmoronaba, dio un paso atrás. «Esto no ha terminado, Valverde», murmuró antes de alejarse entre la multitud.
Cuando Victoria siguió a su hermano, no sin antes dirigir una última mirada contemplativa a Esperanza, Crisanto exhaló lentamente, como si hubiera contenido la respiración durante toda la conversación. «Lo has hecho extraordinariamente bien», dijo tomando discretamente la mano de Esperanza. «Tu valentía me deja sin palabras». Pero Esperanza no sentía valentía en ese momento, sino un vacío extraño, como si hubiera interpretado un papel en una obra de teatro cuyo guión desconocía. Se había convertido en un peón en un juego familiar que llevaba años desarrollándose, un sustituto simbólico de alguien que tal vez no quería ser encontrada. «Necesito aire», murmuró dirigiéndose hacia una de las puertas laterales que daban a los jardines. En la soledad relativa de la terraza, bajo el cielo estrellado de Madrid, Esperanza se preguntó si el precio de sus sueños no sería demasiado alto, si al aceptar este acuerdo no habría perdido algo esencial, su identidad propia, independiente de Visitación, de Crisanto, de toda esta historia que no era la suya. Por primera vez desde que había derramado vino sobre aquel smoking impecable, Esperanza se permitió llorar. La exposición de Esperanza antes de su partida a Florencia se inauguró en una pequeña pero prestigiosa galería del barrio de Salamanca. Sus obras, una serie titulada Reflejos y ausencias, exploraban la dualidad entre lo visible y lo oculto, los espacios vacíos que dejan quienes se marchan y los ecos que perduran en quienes se quedan. El éxito fue inmediato y sorprendente. Críticos que rara vez prestaban atención a artistas noveles alabaron su técnica y la profundidad emocional de su trabajo. 3 de sus cuadros se vendieron en la primera noche, a precios que Esperanza jamás habría imaginado. Sin embargo, mientras observaba a los asistentes admirar sus obras, intercambiar comentarios eruditos sobre su uso del claroscuro y brindar con copas de cava, Esperanza sentía un desasosiego creciente. ¿Cuántos estaban allí por su talento real y cuántos por curiosidad, tras los rumores que la relacionaban con Crisanto Valverde? ¿Era su éxito merecido o simplemente el resultado de conexiones privilegiadas? Crisanto se mantuvo discretamente en segundo plano durante la inauguración, permitiendo que Esperanza recibiera toda la atención. Victoria había acudido también, una presencia elegante y distante, que observaba los cuadros con expresión indescifrable, especialmente aquellos que, sin pretenderlo, evocaban la ausencia de Visitación. «Tu técnica me recuerda a la suya», había comentado Victoria al saludarla, sus palabras a medio camino entre el cumplido y la acusación. «Tiene el mismo modo de capturar la luz en los rostros». 3 días después de la inauguración, Esperanza regresó a la galería para supervisar algunos detalles antes de su inminente viaje a Florencia. La exposición continuaría un mes más, pero ella partiría en apenas una semana. Al entrar, sintió inmediatamente que algo no estaba bien. El aire parecía cargado de una tensión inexplicable. Martín, el galerista, la recibió con una expresión que intentaba ser profesional, pero no ocultaba su preocupación. «Esperanza, ¿ha ocurrido algo?» «Desafortunado», dijo guiándola hacia la sala principal. «Alguien ha dañado una de tus obras, el cuadro central de la exposición, titulado Ausencia en azul, un autorretrato donde Esperanza aparecía de espaldas frente a un lienzo en blanco, en un estudio bañado por luz azulada. Había sido atacado. Un corte limpio atravesaba el lienzo de lado a lado, como ejecutado con precisión quirúrgica. «¿Cuándo ha ocurrido?», preguntó Esperanza, sintiendo una mezcla de horror e indignación al ver su trabajo destruido. «Esta mañana durante el cambio de turno de los vigilantes», explicó Martín. «Hemos revisado las cámaras de seguridad, pero quien lo hizo conocía los ángulos muertos. La policía ha tomado declaración, pero sin testigos ni imágenes claras». Esperanza se acercó al lienzo herido.
El corte no parecía aleatorio ni producto de un arranque vandálico. Era casi metódico, como si quisiera dividir específicamente la figura del artista de su lienzo en blanco. ¿Has informado a Crisanto?, preguntó, tocando suavemente el borde del corte. Fue lo primero que hice, respondió Martín. Vendrá en cuanto termine una reunión. Me pidió que te asegurara que el cuadro está asegurado. Se puede restaurar o, si prefieres, crear uno nuevo. Pero Esperanza sabía que no era cuestión de dinero o restauración. Aquel ataque era un mensaje, una declaración. Alguien quería separarla de su obra, cortar el vínculo entre la artista y su creación. Alfonso, murmuró para sí misma, recordando la mirada de odio del hermano de Victoria en la recepción. Cuando Crisanto llegó, su rostro reflejaba una furia controlada que Esperanza nunca había visto en él. «Lo siento muchísimo», dijo, observando el cuadro dañado. «Esto es culpa mía. Te he expuesto a la misma mezquindad que alejó a Visitación». «No sabemos quién ha sido», respondió Esperanza, aunque ambos sospechaban lo mismo. «Lo sé perfectamente», replicó Crisanto con amargura. «Alfonso ha intentado sabotear cada proyecto importante en mi vida desde que Victoria y yo nos separamos, y ahora te ha convertido en su nuevo objetivo». Esperanza contempló nuevamente el lienzo cortado y algo cambió dentro de ella. La tristeza inicial se transformó en determinación. «No voy a permitir que me intimiden», dijo con firmeza. «Si quieren guerra la tendrán, pero en mi terreno, con mis armas». Tomó el cuadro dañado y lo colocó en el centro de la sala, más visible incluso que antes. Luego pidió a Martín un rotulador permanente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Crisanto desconcertado. «Transformar la destrucción en creación», respondió ella, escribiendo directamente sobre el lienzo rasgado. «El arte, como la vida, florece incluso en las heridas». A continuación, firmó con decisión y añadió la fecha, convirtiendo el acto vandálico en parte integral de la obra. «Ahora», dijo, retrocediendo para contemplar el resultado, «quien haya hecho esto ha contribuido involuntariamente a mi obra. La ha completado». Crisanto la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Tu respuesta es brillante, pero me preocupa que esto solo inflame más la situación. Alfonso es peligroso cuando se siente desafiado». «Parto a Florencia en una semana», respondió Esperanza. «Que lance sus ataques mezquinos contra mis cuadros si quiere, pero no me alcanzarán allí». Esa noche, mientras empacaba sus pertenencias en el pequeño apartamento de Lavapiés, Esperanza recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, temiendo más amenazas. «Diga», respondió finalmente. «¿Esperanza Romero?», preguntó una voz femenina con acento extranjero. «Mi nombre es Claudia Ferretti, de la Galería Moderna de Florencia. He visto las imágenes de tu exposición en Madrid, incluyendo el incidente con tu obra. ¿Cómo ha conseguido mi número?», preguntó Esperanza desconcertada. «Tu galerista Martín me lo facilitó», explicó la mujer. «Verás, estoy organizando una exposición titulada Arte y Resiliencia, sobre obras que han sobrevivido o se han transformado tras actos de vandalismo o censura. Tu respuesta al ataque contra tu cuadro ha sido extraordinaria, y me gustaría incluir esa pieza en la exposición». Esperanza se sentó lentamente en el borde de su cama, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Quiere exponer mi cuadro dañado en Florencia?». «Exactamente», confirmó Claudia. «A veces, las heridas nos definen más que nuestros momentos de gloria. Tu forma de incorporar el daño a la obra, de transformar el ataque en un elemento artístico, es precisamente lo que busco para la exposición». Cuando terminó la llamada, Esperanza permaneció inmóvil durante varios minutos. Lo que había comenzado como un acto de destrucción se convertía ahora en una oportunidad inesperada, un nuevo camino. Pensó en Visitación, en cómo su ausencia
había desencadenado toda esta historia, en cómo, paradójicamente, la herida que su partida había dejado en Crisanto había abierto eventualmente puertas para Esperanza. Con renovada energía, continuó empacando, pero esta vez no sentía que estaba huyendo de una situación insostenible, sino avanzando hacia un futuro que, aunque incierto, contenía posibilidades que nunca habría imaginado cuando derramó aquel vino tinto sobre el smoking de Crisanto. Las heridas, reflexionó mientras cerraba su maleta, a veces son solo el comienzo de algo nuevo, no el final de lo que fue. Florencia en primavera era exactamente como Esperanza la había imaginado en sus sueños. Una sinfonía de ocres y terracota, calles estrechas que desembocaban en plazas sorprendentes, el Arno reflejando el cielo cambiante y el aire impregnado de historia y posibilidades. Su pequeño apartamento en el barrio del Oltrarno, un tercer piso sin ascensor en un edificio del siglo XVI, tenía techos altos con vigas de madera expuestas y una ventana que enmarcaba perfectamente la cúpula de Brunelleschi. El espacio era modesto pero luminoso, ideal para una artista que comenzaba su formación en la ciudad que había nutrido el Renacimiento. Los primeros días fueron un torbellino de trámites administrativos, recorridos por la academia y el vértigo de estar, por fin, donde tanto había soñado. Esperanza se sumergió en la rutina con entusiasmo, asistiendo a clases de técnicas renacentistas por la mañana y explorando la ciudad por las tardes, su cuaderno de bocetos siempre a mano. En Madrid, su exposición continuaba generando comentarios, especialmente después del incidente con el cuadro dañado. Martín la mantenía informada mediante mensajes que ella leía con una mezcla de interés y distancia, como si aquella vida en España perteneciera a otra persona. Crisanto, fiel a su promesa de respetar su espacio, se limitaba a breves correos electrónicos semanales, preguntando cortésmente por sus progresos y compartiendo algunas noticias sobre la fundación que ahora llevaba el nombre de Visitación. Nunca mencionaba a Victoria ni a Alfonso, aunque Esperanza sabía por comentarios de Remedios que el hermano de la ex esposa de Crisanto había iniciado acciones legales cuestionando la validez de la fundación. Las cartas físicas que Crisanto enviaba, sin embargo, permanecían sin abrir sobre su escritorio. Había algo en aquellos sobres elegantes, en el aroma sutil a bergamota que desprendían, que Esperanza no se sentía preparada para enfrentar. Eran un recordatorio tangible de la complejidad de su relación, de las expectativas implícitas que aún flotaban entre ellos. Una tarde de abril, mientras dibujaba el Ponte Vecchio desde un rincón poco transitado junto al río, Esperanza notó a una mujer que la observaba con interés desde el puente. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, le resultó perturbadoramente familiar. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer se alejó rápidamente, perdiéndose entre los turistas. Esperanza guardó su cuaderno y corrió hacia el puente, pero cuando llegó, no había rastro de la misteriosa observadora. Esa noche, mientras preparaba un sencillo risotto en la pequeña cocina de su apartamento, el teléfono sonó. Era Claudia Ferretti, la galerista que había contactado con ella antes de su partida. «Esperanza, querida, ¿cómo va tu adaptación a nuestra bella ciudad?», preguntó con su característico acento musical. «Cada día me enamoro más de Florencia», respondió Esperanza sinceramente. «Es como si la ciudad alimentara mi creatividad de formas que nunca había experimentado». «Maravilloso». La satisfacción era evidente en la voz de Claudia. «Te llamo porque tu cuadro, Ausencia en azul, ha llegado hoy desde Madrid. Es aún más impactante en persona que en las fotografías. La exposición Arte y Resiliencia se inaugura en 3 semanas, y me gustaría que estuvieras presente, por supuesto. No me lo perdería por nada del mundo», aseguró Esperanza. «¿Quién más expondrá?».
Artistas de toda Europa que han transformado la destrucción en creación, explicó Claudia. Y hay alguien en particular que creo que te interesará conocer. Una joven española que lleva varios años en Florencia, trabajando bajo el seudónimo de La Ausente. Sus obras tienen un diálogo fascinante con las tuyas, aunque ella nunca ha expuesto en España. Algo en la descripción hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. ¿Puedo ver su trabajo antes de la exposición?, preguntó, intentando que su voz no delatara su repentina inquietud. Claro, pásate mañana por la galería. Estamos montando las obras y podrás verlas todas. Aquella noche, Esperanza apenas pudo dormir. La mujer del puente, la misteriosa artista española que nunca exponía en su país, ¿podía ser una coincidencia? ¿O acaso, sin buscarlo, había seguido el rastro de visitación hasta Florencia? A la mañana siguiente, en la Galería Moderna, un espacio contemporáneo instalado en un antiguo palazzo restaurado, Claudia la guió a través de salas en pleno proceso de montaje. Aquí estará tu obra, señaló un espacio prominente en la sala principal, y aquí las de La Ausente. Esperanza se quedó sin aliento al ver los lienzos. Eran paisajes urbanos aparentemente convencionales, pero cada uno contenía una figura femenina de espaldas, casi idéntica en postura a su propio autorretrato, en Ausencia en azul. La técnica era inconfundible. El mismo tratamiento de la luz, la misma forma de capturar las sombras. ¿Quién es ella?, preguntó Esperanza con voz apenas audible. ¿Cuál es su verdadero nombre? Claudia la miró con curiosidad. Prefiere mantener su anonimato, respondió. Solo sé que llegó a Florencia hace unos 5 años, tras abandonar sus estudios en Madrid. Al principio trabajaba como restauradora, pero gradualmente comenzó a desarrollar su propia obra. Es muy reservada respecto a su vida en España. 5 años. Madrid, restauración. Cada detalle confirmaba la sospecha creciente de Esperanza. ¿Tienes alguna forma de contactar con ella? Solo un correo electrónico que casi nunca responde, dijo Claudia cada vez más intrigada por el interés de Esperanza. ¿La conoces? No lo sé, respondió Esperanza honestamente, pero creo que conozco a alguien que la busca desesperadamente desde hace 5 años. De regreso a su apartamento, Esperanza se sentó frente al montón de cartas sin abrir de Crisanto. Una por una, comenzó a abrirlas y leerlas. No eran, como había temido, intentos de manipulación o recordatorios de su deuda hacia él. Eran reflexiones sinceras sobre el arte, sobre sus propios errores como padre, sobre su esperanza de que Visitación estuviera, como Esperanza ahora, persiguiendo sus sueños en algún lugar. En la carta más reciente, Crisanto mencionaba algo que hizo que Esperanza se detuviera en seco. He estado revisando viejas fotografías de Visitación. Encontré una de su 17º cumpleaños, donde aparece con un collar que le regalé. Una pequeña paleta de pintor en plata, con su nombre grabado en el reverso. Lo llevaba siempre, incluso el día que se marchó. Me pregunto si aún lo conserva, si todavía significa algo para ella. Esperanza recordó a la mujer del puente, el destello metálico que había visto brevemente en su cuello cuando se inclinó sobre la barandilla. Con dedos temblorosos, buscó el número de Crisanto en su teléfono, pero se detuvo antes de marcar. ¿Qué derecho tenía ella a intervenir en esta historia? Si Visitación había elegido desaparecer, crear una nueva identidad lejos de su familia, ¿no estaría traicionando su voluntad al revelar su paradero? Por otro lado, el dolor de Crisanto, su arrepentimiento sincero, ¿no merecían al menos la oportunidad de una reconciliación? En lugar de llamar, Esperanza tomó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar frenéticamente. Durante horas, trazó y borró, intentando capturar en el papel la turbulencia de sus pensamientos. Cuando finalmente se detuvo, ya amanecía. Ante ella, había creado el boceto para una nueva obra,
Dos mujeres de espaldas frente a un caballete, sus siluetas casi idénticas, pero sutilmente diferentes, como reflexiones imperfectas en un espejo antiguo. El título se formó en su mente con claridad cristalina. Dos ausencias, un mismo vacío. En ese momento Esperanza comprendió que había encontrado su verdadera voz artística, no en la imitación inconsciente del estilo de Visitación, sino en la exploración de aquel extraño vínculo que las unía sin haberse conocido jamás. Y supo también que tenía una decisión que tomar, quizás la más importante desde que había aceptado la propuesta de Crisanto aquella noche en la mansión. La inauguración de Arte y Resiliencia transformó la Galería Moderna en un hervidero de críticos, coleccionistas y artistas. Bajo la luz cálida de las lámparas diseñadas específicamente para realzar cada obra, Esperanza recorría las salas, deteniéndose ocasionalmente para explicar su trabajo a los interesados, pero con la atención dividida entre su propio éxito y la constante vigilancia de la entrada. Su ausencia en azul, con su dramática cicatriz atravesando el lienzo y la intervención posterior que la integraba en la obra, había generado un interés inmediato. La historia detrás de la pieza, narrada discretamente en la cartela que la acompañaba, añadía una capa de intriga que fascinaba a los visitantes. Es extraordinario cómo has transformado un acto de vandalismo en un elemento artístico, comentó un crítico influyente, estudiando los detalles del corte con atención casi científica. ¿Fue difícil tomar la decisión de no restaurarlo? La restauración habría borrado la verdad de lo ocurrido, respondió Esperanza. Prefiero integrar mis heridas que ocultarlas bajo capas de aparente perfección. El crítico asintió apreciativamente, anotando algo en su libreta antes de alejarse. Esperanza aprovechó el momento para acercarse a Claudia, quien conversaba animadamente con un grupo de posibles compradores. ¿Ha llegado?, preguntó en voz baja cuando logró un momento a solas con la galerista. Claudia negó con la cabeza. Aún no, pero confirmó su asistencia. Ya sabes cómo es ella. Llegará cuando menos la esperemos. La espera se prolongó durante más de una hora. Esperanza alternaba entre conversaciones con invitados y miradas furtivas hacia la entrada, su ansiedad creciendo con cada minuto que pasaba. Había tomado una decisión, pero su ejecución dependía enteramente de que la ausente apareciera. Finalmente, poco después de las 9, un movimiento en la entrada captó su atención. Una mujer delgada con cabello castaño recogido en un moño bajo, vestida con sencilla elegancia en tonos grises, entraba discretamente en la galería. Incluso desde la distancia, Esperanza reconoció el porte, la forma de moverse que había visto brevemente en el Ponte Vecchio. Con el corazón latiéndole aceleradamente, Esperanza se dirigió hacia ella, esquivando grupos de conversación y deseando que sus piernas no la traicionaran en ese momento crucial. Visitación, dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz apenas un susurro. La mujer se detuvo abruptamente, sus ojos, del mismo castaño profundo que los de Esperanza, abriéndose con sorpresa y alarma. Por un instante, pareció a punto de huir, pero algo en la expresión de Esperanza la detuvo. ¿Cómo sabes?, comenzó, su voz temblorosa. Tu padre me ha hablado de ti, respondió Esperanza suavemente. Aunque él no sabe que estás aquí. Nadie lo sabe, excepto yo ahora. Visitación, o la ausente, como se hacía llamar, miró a su alrededor nerviosamente, como comprobando que nadie más había escuchado. ¿Él te envió a buscarme?, preguntó con una mezcla de recelo y vulnerabilidad. No, aseguró Esperanza. Encontrarte fue una coincidencia. Vine a Florencia a estudiar gracias a una beca de la fundación que lleva tu nombre. Visitación palideció visiblemente. ¿Una fundación con mi nombre?, repitió incrédula. ¿Mi padre ha creado una fundación? Para apoyar a jóvenes artistas,
confirmó Esperanza. Después de que te marcharas, encontró tu diario, donde expresabas el deseo de que ayudara a otros con sueños como el tuyo. Una compleja sucesión de emociones cruzó el rostro de Visitación. Sorpresa, desconcierto y finalmente una chispa de algo que podría ser esperanza. Pensé que nunca leería ese diario, murmuró, más para sí misma que para Esperanza. Lo dejé a propósito, pero estaba convencida de que lo ignoraría, como ignoraba todo lo que yo consideraba importante. Claudia se aproximó a ellas, interrumpiendo momentáneamente la conversación. «Ah, veo que ya os habéis encontrado», exclamó complacida. «Sabía que vuestro trabajo tenía conexiones estilísticas fascinantes. ¿Os conocíais de antes?» «Tenemos amigos en común», respondió Esperanza rápidamente. «De Madrid». «Maravilloso», sonrió Claudia. «Os dejo para que os pongáis al día. Los críticos están fascinados con vuestras obras, por cierto. Preveo grandes ventas esta noche». Cuando la galerista se alejó, Visitación miró intensamente a Esperanza. «Necesitamos hablar en privado», dijo con firmeza. «No aquí». Encontraron refugio en una pequeña terraza en la parte posterior de la galería, un espacio tranquilo que contrastaba con el bullicio de las salas de exposición. La noche florentina era tibia, el aire perfumado con jazmín y los sonidos distantes de la ciudad formaban un telón de fondo discreto para su conversación. «Te he visto antes», comenzó Visitación, apoyándose en la barandilla de piedra, «en el Ponte Vecchio y un par de veces cerca de la academia. Al principio pensé que era una coincidencia, el parecido físico, pero luego vi tu estilo, tan similar al mío. Fue inquietante». «Para mí también lo es», admitió Esperanza. «Descubrir que existe alguien tan parecida a mí, no solo físicamente, sino en la forma de expresarse artísticamente. Casi como si compartiéramos algo más profundo que la apariencia», completó Visitación. «Una sensibilidad, una forma de ver el mundo». Un silencio contemplativo se instaló entre ellas, mientras cada una procesaba la extrañeza de aquel encuentro. «Mi padre nunca me mencionó que tuviera una hermana», dijo finalmente Visitación, «pero nuestro parecido es innegable». Esperanza sacudió la cabeza. «No somos hermanas, al menos no biológicamente. Conocí a tu padre por casualidad, en un evento donde yo trabajaba como camarera. Le derramé vino en el traje», añadió con una sonrisa irónica. «Cuando vio mis pinturas, decidió patrocinarme. Solo después descubrí que parte de su interés se debía a nuestro asombroso parecido». Visitación asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó directamente. «¿Vas a decirle a mi padre dónde estoy?» «Eso depende de ti», respondió Esperanza con sinceridad. «No tengo derecho a interferir en tus decisiones, pero creo que deberías saber algunas cosas antes de decidir». Durante la siguiente media hora, Esperanza le contó todo. El cambio en Crisanto tras su partida, la creación de la fundación, los intentos de Alfonso por sabotear sus iniciativas, incluso el ataque al cuadro que ahora formaba parte de la exposición. «Tu madre también ha cambiado», añadió Esperanza. «Cuando supo de la fundación vi en ella un destello de reconciliación, supongo, como si entendiera, finalmente, lo importante que eras para tu padre». Visitación escuchaba en silencio, su expresión indescifrable en la penumbra de la terraza. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó finalmente. «¿Por qué te involucras en una historia familiar que no es la tuya?». La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa, pero respondió con honestidad. «Al principio, por gratitud. Tu padre me dio la oportunidad de mi vida. Luego, cuando descubrí la verdad sobre ti, sentí una responsabilidad extraña, como si el destino me hubiera colocado en esta posición por alguna razón. Y ahora», dudó buscando las palabras exactas, «ahora creo que tal vez pueda ser un puente.
entre tu pasado y tu presente, entre lo que dejaste atrás y lo que has construido aquí. Visitación la observó largamente, como evaluando su sinceridad. 5 años, dijo finalmente. 5 años construyendo una nueva vida, una identidad separada del peso de ser la hija de. No puedo simplemente volver y pretender que nada ha cambiado. Nadie te pide que vuelvas, aclaró Esperanza, solo que consideres la posibilidad de un contacto, en tus términos, una carta, un mensaje, algo que les permita saber que estás bien, que has encontrado tu camino. Visitación tocó inconscientemente el pequeño colgante en forma de paleta que llevaba al cuello, el mismo que Crisanto había mencionado en su carta. Lo pensaré, dijo finalmente. No puedo prometer más por ahora. Cuando regresaron a la galería, un nuevo entendimiento silencioso se había establecido entre ellas. Visitación presentó formalmente a Esperanza a varios artistas florentinos, abriéndole puertas en aquel nuevo mundo con una generosidad que contrastaba con su inicial recelo. Antes de separarse al final de la noche, intercambiaron números de teléfono. Sea cual sea tu decisión, dijo Esperanza, me gustaría que siguiéramos en contacto, no como la hija de y la protegida de, sino como dos artistas que por alguna extraña sincronicidad comparten más que un parecido físico. Visitación sonrió por primera vez, una sonrisa que transformaba su rostro y la hacía parecer más joven, más libre. Me gustaría eso, respondió. Después de todo, somos las únicas que podemos entender realmente lo que significa vivir con esta extraña conexión. Mientras veía alejarse a Visitación, Esperanza sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había encontrado no solo a la hija perdida de Crisanto, sino también quizás a alguien que podría convertirse en una aliada inesperada en su propio viaje artístico. El círculo, de alguna manera, comenzaba a cerrarse. Los meses siguientes transcurrieron para Esperanza en una sucesión de descubrimientos, tanto artísticos como personales. Sus estudios en la Academia de Bellas Artes florecían bajo la tutela de maestros que reconocían en ella un talento poco común, mientras que su amistad con Visitación se profundizaba a través de largas conversaciones en cafés junto al Arno o paseos por los jardines de Bóboli. Gradualmente, las dos jóvenes tan extrañamente parecidas comenzaron a desarrollar proyectos conjuntos. Una serie de dípticos titulada Diálogos, donde cada una respondía artísticamente a la obra de la otra, creando un intercambio visual que fascinaba a críticos y galeristas. Claudia, encantada con esta colaboración inesperada, ya planificaba una exposición exclusiva para el otoño siguiente. Dos voces, un eco, sería el título, jugando con la misteriosa conexión entre ambas artistas que el público encontraba tan intrigante. Una tarde de julio, mientras compartían un helado en la piazza de la Signoria, Visitación abordó finalmente el tema que habían estado evitando durante semanas. «He escrito una carta a mi padre», dijo con voz serena, aunque Esperanza notó cómo sus dedos apretaban con más fuerza la cucharilla de plástico. «No le digo dónde estoy exactamente, pero le hablo de mi trabajo, de mi vida aquí, y de ti». Esperanza la miró con sorpresa. «¿De mí?» «Le cuento que te he conocido, que estamos colaborando artísticamente», explicó Visitación. «Le agradezco la fundación lo que está haciendo por jóvenes artistas como nosotras». Hizo una pausa, contemplando la imponente estatua de David que dominaba la plaza, símbolo eterno de la victoria del aparentemente débil sobre el poderoso. «Le digo que aún no estoy lista para verle, pero que quizás algún día...» Su voz se quebró ligeramente. «Quizás algún día podamos hablar directamente, sin intermediarios». Esperanza tomó su mano por encima de la mesa, un gesto de apoyo silencioso que Visitación agradeció con una leve presión de sus dedos. «Es un primer paso», dijo Esperanza suavemente, «un puente que empiezas a construir,
Un puente que tú ayudaste a diseñar, respondió Visitación con una sonrisa tenue. Sin ti probablemente nunca habría considerado retomar contacto. En ese momento, mientras el sol de la tarde doraba los edificios renacentistas que las rodeaban, Esperanza comprendió que su papel en esta historia era más complejo y significativo de lo que había imaginado inicialmente. No era simplemente la beneficiaria de la generosidad de Crisanto, ni la sustituta simbólica de su hija perdida. Era de alguna manera un catalizador que había puesto en movimiento un proceso de sanación que iba mucho más allá de su propia carrera artística. «¿Cuándo enviarás la carta?», preguntó. «Ya la he enviado», respondió Visitación. «Debe estar llegando a Madrid en estos días». La noticia provocó en Esperanza un impulso inmediato. Esa noche, por primera vez en meses, llamó a Crisanto. Cuando él respondió, su voz sonaba distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Esperanza, qué sorpresa agradable», dijo. «Justo estaba pensando en ti». «¿Está todo bien?», preguntó ella, percibiendo algo extraño en su tono. Un silencio prolongado precedió a su respuesta. «He recibido una carta hoy, de Visitación». «Oh», Esperanza intentó sonar sorprendida. «Eso es maravilloso, ¿no?» «Es como un milagro», respondió él, su voz quebrándose ligeramente. «Después de 5 años de silencio, menciona que os habéis conocido, que estáis colaborando artísticamente». «Es cierto», confirmó Esperanza, sintiendo que ya no tenía sentido ocultar esta parte de la verdad. «Nos encontramos por casualidad en una exposición. Su trabajo es extraordinario, Crisanto». Siempre lo fue. El orgullo paternal era evidente en su voz. «¿Cómo está?» «En la carta dice que está bien, pero tú la has visto. ¿Es feliz?» La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, conmovió a Esperanza. «Sí, es feliz», respondió sinceramente. «Ha encontrado su lugar, su voz artística, es respetada en los círculos culturales de aquí». «Gracias», murmuró Crisanto. «No sabes lo que significa para mí saber eso». Esperanza quiso añadir que Visitación aún llevaba el colgante en forma de paleta que él le había regalado, que a veces hablaba de su infancia con nostalgia, que conservaba fotografías familiares escondidas en un cajón, pero se contuvo. Esos detalles pertenecían a Visitación, y solo ella tenía derecho a compartirlos cuando estuviera preparada. «Hay algo más», añadió Crisanto después de una pausa. «Alfonso ha retirado la demanda contra la fundación. Al parecer, Victoria intervino finalmente. La carta de Visitación la ha afectado profundamente». La noticia alegró a Esperanza. Otro nudo que comenzaba a desatarse, otra herida que empezaba a cicatrizar. «Me alegro», dijo simplemente. «La fundación es importante, no solo para mí, sino para muchos jóvenes artistas que necesitan esa oportunidad». «¿Vendrás a Madrid para la exposición de otoño?», preguntó Crisanto. «La fundación organizará un evento importante, y me gustaría que presentaras tu trabajo reciente». Esperanza dudó. Regresar a Madrid significaría enfrentar de nuevo todo lo que había dejado atrás: las miradas curiosas, los rumores, las expectativas cruzadas que se habían tejido alrededor de su relación con Crisanto. «No lo sé», respondió honestamente. «Aquí estoy construyendo algo nuevo, una identidad propia, separada de mí», completó él con una comprensión que la sorprendió. «Lo entiendo perfectamente, Esperanza. Es exactamente lo que Visitación necesitaba hacer, lo que yo en mi egoísmo no supe ver entonces». La conversación continuó unos minutos más, centrada en temas prácticos y novedades de Madrid. Cuando se despidieron, Esperanza sintió que algo había cambiado sutilmente entre ellos. Ya no era la relación asimétrica entre un benefactor poderoso y una joven artista dependiente, sino un vínculo más equilibrado, basado en el respeto mutuo y un pasado compartido que, aunque complejo,
ya no pesaba como una losa sobre sus interacciones. Esa noche, mientras contemplaba las luces de Florencia desde la ventana de su apartamento, Esperanza comenzó a esbozar un nuevo proyecto. No sería parte de Diálogos, la serie conjunta con Visitación, sino algo completamente personal. Un tríptico titulado Transformaciones. El primer lienzo representaría el momento del vino derramado, aquel instante crucial donde todo había comenzado. El segundo capturaría su llegada a Florencia, el umbral de una nueva vida. ¿Y el tercero? El tercero quedaba por definir, como el futuro mismo que ahora se extendía ante ella, lleno de posibilidades que ya no estaban limitadas por expectativas ajenas, ni por papeles asignados en historias que no le pertenecían por completo. Mientras sus manos daban forma a las primeras líneas del boceto, Esperanza comprendió que estaba, finalmente, pintando su propia historia. El otoño llegó a Florencia con una sinfonía de ocres y cobrizos que transformó los jardines y plazas en lienzos vivientes. Para Esperanza, que nunca había experimentado el cambio de estación en una ciudad tan sensible a los matices cromáticos, cada día ofrecía nuevas inspiraciones, nuevas combinaciones de luz y sombra que ansiaba capturar en sus telas. Su colaboración con Visitación había evolucionado hacia una amistad profunda, basada no solo en su extraño parecido físico y artístico, sino en un entendimiento mutuo que trascendía las circunstancias que las habían unido. Juntas exploraban técnicas antiguas en talleres de restauración, compartían descubrimientos en galerías escondidas y ocasionalmente, cuando las palabras no bastaban, se comunicaban a través de sus cuadros en un diálogo visual que solo ellas comprendían plenamente. La invitación formal para la exposición en Madrid llegó en un sobre grueso con el logotipo de la Fundación Visitación Valverde, dorado sobre fondo azul cobalto, una paleta de pintor estilizada rodeada por una delicada viñeta renacentista. Dentro, además de la invitación propiamente dicha, había una nota manuscrita de Crisanto. Querida Esperanza, la exposición será un homenaje a los jóvenes talentos que la Fundación ha apoyado este primer año, pero también una celebración de nuevos comienzos. Victoria colaborará como comisaria invitada, un puente inesperado que comenzamos a reconstruir. Entiendo perfectamente si prefieres no venir. Tu carrera en Florencia florece, y Madrid representa un capítulo que quizás desees mantener cerrado. Pero si decides acompañarnos, no sería como mi protegida, sino como la artista brillante e independiente en que te has convertido. Con afecto y admiración sincera. Crisanto. Esperanza releyó la nota varias veces, notando los cambios sutiles en el tono de Crisanto, la ausencia de la presión implícita que solía acompañar sus comunicaciones. Parecía que él también había experimentado su propia transformación durante estos meses. Esa tarde, compartió la invitación con Visitación mientras tomaban café en la terraza de su apartamento, con vistas a las colinas toscanas que comenzaban a teñirse de los colores del otoño. ¿Irás?, preguntó Visitación estudiando atentamente el rostro de su amiga. No lo sé, respondió Esperanza, jugueteando con la cucharilla de su espresso. Por un lado, sería una oportunidad para mostrar mi trabajo reciente en Madrid, para que vean cómo he evolucionado. Por otro, temes que te vean todavía como la chica de Crisanto, la sustituta simbólica de la hija perdida, completó Visitación con la perspicacia que la caracterizaba. Esperanza asintió, agradeciendo silenciosamente que su amiga comprendiera tan bien sus dudas. «¿Y si no vas sola?», sugirió repentinamente Visitación, sus ojos brillando con una chispa que Esperanza había aprendido a reconocer como señal de una idea importante. «¿Y si vamos juntas?». La propuesta dejó a Esperanza momentáneamente sin palabras. «¿Tú? ¿Volver a Madrid? Pero siempre has dicho que no estaba lista», completó Visitación. «Y durante años fue cierto.
pero desde que comencé a intercambiar cartas con mi padre, algo ha cambiado. Ya no siento esa rabia, ese rechazo visceral hacia todo lo que dejé atrás. Se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, contemplando el panorama mientras organizaba sus pensamientos. La última carta de mi madre llegó hace 3 días, continuó, volviéndose hacia Esperanza. Me cuenta que ella y mi padre están intentando reconstruir, si no su relación romántica, al menos una amistad basada en el respeto mutuo. Por mí, dice, por la posibilidad de que algún día vuelva a sus vidas, aunque sea ocasionalmente. La noticia sorprendió a Esperanza. En todas sus conversaciones con Crisanto, él nunca había mencionado este acercamiento con Victoria. ¿Y cómo te sientes respecto a eso?, preguntó suavemente. Visitación sonrió. Una sonrisa que mezclaba melancolía y esperanza. Confundida, conmovida, asustada, admitió. Durante años construí mi nueva identidad en oposición a ellos, especialmente a mi padre. La ausente no era solo un seudónimo artístico, era una declaración de independencia. Hizo una pausa, tocando instintivamente el colgante en forma de paleta que nunca se quitaba. Pero ahora me pregunto si la verdadera independencia no consistiría precisamente en poder regresar en mis propios términos, sin miedo a perderme de nuevo en sus expectativas. Esperanza se acercó a su amiga y tomó sus manos entre las suyas, un gesto que se había vuelto natural entre ellas. Si decides ir, estaré a tu lado, prometió. Y si cambias de opinión en el último momento, lo entenderé perfectamente. Durante las semanas siguientes, los preparativos para el viaje ocuparon gran parte de su tiempo. Seleccionaron cuidadosamente las obras que presentarían. Esperanza, su tríptico Transformaciones y algunos trabajos de su serie florentina. Visitación, una nueva colección titulada Regresos, que exploraba el concepto de la vuelta al origen desde múltiples perspectivas. Acordaron no anunciar la presencia de Visitación previamente. Sería una sorpresa, un regalo inesperado para Crisanto y Victoria, pero también una forma de mantener el control sobre el momento y las circunstancias del reencuentro. La noche antes del viaje, mientras empacaban los últimos detalles, Visitación se detuvo repentinamente, como asaltada por una duda crucial. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Y si todo esto es un error? ¿Si al volver destruyo la paz que he construido aquí? Esperanza la miró largamente, reconociendo en sus ojos el mismo miedo que ella había sentido cuando decidió aceptar la propuesta de Crisanto, cuando eligió venir a Florencia, cuando se atrevió a contactar con Visitación tras descubrir su identidad. No hay decisiones sin riesgo, respondió finalmente, pero a veces son precisamente los pasos que más nos asustan los que nos conducen a nuestras mayores transformaciones. Visitación asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en aquellas palabras. Entonces, Madrid, dijo levantando su taza de té en un brindis improvisado, por los regresos que no son retrocesos, sino espirales que nos llevan a un punto similar pero más elevado. Por las transformaciones que no nos destruyen, sino que nos revelan, completó Esperanza, uniendo su taza a la de su amiga. Afuera, la noche florentina envolvía la ciudad en un manto de estrellas, mientras dentro del pequeño apartamento, 2 mujeres unidas por el destino y el arte preparaban el viaje que, sin saberlo aún, marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas entrelazadas. La decisión estaba tomada, el círculo listo para completarse. Madrid los recibió con una luminosidad cristalina, ese azul intenso de su cielo otoñal que Esperanza había olvidado durante su estancia en la luz más dorada de Florencia. Mientras el taxi las conducía desde el aeropuerto hacia el hotel en el centro, ambas guardaban un silencio contemplativo, cada una sumida en sus propios pensamientos y memorias. Para Esperanza,
Los edificios y calles desfilaban como escenarios de una vida anterior que ahora le parecía pertenecer a otra persona. Para Visitación, quien no había pisado su ciudad natal en 5 años, cada esquina, cada plaza, provocaba una mezcla contradictoria de familiaridad y extrañeza. «Es curioso», comentó finalmente Visitación mientras cruzaban la puerta de Alcalá. «Imaginé este momento tantas veces y sin embargo no me siento como esperaba». «¿Y cómo te sientes?», preguntó Esperanza, observando atentamente el perfil de su amiga recortado contra la ventanilla. Visitación reflexionó un momento antes de responder. «Como si estuviera visitando un lugar que conozco de un sueño, familiar y ajeno al mismo tiempo». Hizo una pausa, contemplando el Parque del Retiro que se extendía a su derecha. «Pero no siento el peso que temía. Es liberador». El hotel, un establecimiento discreto pero elegante en el barrio de Las Letras, había sido reservado por la fundación. Al registrarse, Esperanza notó que habían previsto solo una habitación, desconociendo que vendrían acompañadas. «No hay problema», aseguró la recepcionista al ser informada de la situación. «Tenemos una suite disponible que pueden compartir, o si prefieren privacidad, puedo asignarles habitaciones separadas». Optaron por la suite, un espacio amplio con 2 dormitorios conectados por un salón común que ofrecía vistas al tejado del Teatro Español. Mientras deshacían el equipaje, Esperanza envió un mensaje a Crisanto, confirmando su llegada pero sin mencionar a Visitación. La respuesta llegó casi inmediatamente. «Bienvenida a Madrid. Si te parece bien, pasaré a recogerte para cenar. Hay alguien que quiere conocerte». Esperanza mostró el mensaje a Visitación, quien lo leyó con expresión indescifrable. «¿Crees que se refiere a mi madre?», preguntó, su voz traicionando un nerviosismo que su rostro intentaba ocultar. «Te es probable», respondió Esperanza. «¿Estás lista para verlos esta noche? Podemos posponerlo si prefieres aclimatarte primero». Visitación caminó hacia la ventana, contemplando el atardecer madrileño que teñía los edificios de un rosa dorado. «No», dijo finalmente, con una determinación que sorprendió a Esperanza. «Si lo posponemos, solo conseguiré ponerme más nerviosa. Hagámoslo esta noche, con la espontaneidad de un encuentro no completamente planeado». Cuando Crisanto llegó al hotel, Esperanza bajó sola al vestíbulo. El hombre que la esperaba, impecablemente vestido como siempre, pero con un aire más relajado del que recordaba, la recibió con un abrazo cálido que reflejaba un afecto genuino. «Estás radiante», dijo observándola con admiración paternal. «Florencia te ha sentado maravillosamente». «Ha sido transformador», confirmó ella sonriendo.